Las iglesias siempre han sido vistas como refugios de paz, pero ¿qué ocurre cuando lo sagrado se mezcla con lo oscuro? Esta noche, en Historias del Lado Oculto, les traemos relatos que revelan los secretos más aterradores de estos lugares. Apaguen las luces, prepárense para lo inexplicable y acompáñenos en un viaje hacia lo desconocido. Comencemos. Mi nombre es Gabriel y soy sacerdote en un pequeño pueblo al norte de Argentina, llamado San Rafael. Nuestra iglesia, consagrada en 1890, es una estructura imponente. Paredes de piedra, vitrales que filtran la luz de manera casi mágica y una cúpula majestuosa que se alza como un dedo señalando al cielo. Sin embargo, hace un mes, algo cambió. Todo comenzó de forma sutil. A eso de las 3 de la madrugada, mientras revisaba algunos textos para la homilía del domingo, escuché pasos provenientes de la cúpula. Pensé que tal vez eran los murciélagos, pues no sería la primera vez. Subí hasta el campanario con una linterna en mano y a pesar de que la luz no reveló nada extraño, la sensación de ser observado era intensa, casi insoportable. Los pasos continuaron noche tras noche. Al principio eran distantes, como si algo pesado caminara cautelosamente por el techo. Luego se hicieron más insistentes, acompañados de un sonido como el roce de alas gigantes rozando las vigas. No quería alarmar a los fieles, así que decidí mantenerlo en secreto mientras investigaba por mi cuenta. Una madrugada, armado de valor y una cruz de plata que siempre llevo conmigo, decidí subir de nuevo. Esta vez los pasos no cesaron cuando me acerqué al campanario, sino que se volvieron más fuertes, más desafiantes. Al llegar al último escalón, vi algo que nunca podré olvidar, una figura oscura, más alta que un hombre promedio, con alas negras y membranosas extendidas hacia ambos lados. Estaba de espaldas, inclinada sobre una de las vigas, como si cuidara algo invisible. Mi linterna se apagó de golpe. No sé si fue por el miedo o por alguna energía que emanaba de ese ser, pero la oscuridad era total. Sentí como el aire se volvía pesado, casi irrespirable. De repente, una voz, que no era un susurro ni un grito, sino algo intermedio, resonó en mi cabeza. No me perteneces, pero te veo. La figura se giró lentamente y por un breve instante la luz de la luna iluminó su rostro. No tenía ojos, solo cuencas vacías de las que emanaba una especie de niebla negra. Su boca se curvaba en una sonrisa torcida, como si disfrutara mi terror. Corrí escaleras abajo, casi tropezando. Cuando llegué a la sacristía todo estaba en silencio. Las campanas, que no habían sonado en años, repicaron 3 veces. Durante días traté de convencerme de que había sido una alucinación, pero los signos eran innegables. Los vitrales comenzaron a oscurecerse, como si una sombra se hubiera apoderado de ellos. Los fieles hablaban de un aire extraño en la iglesia y los niños evitaban mirar hacia la cúpula durante la misa. Decidí consultar a un colega de la diócesis vecina. El padre Javier era un hombre robusto, de fe inquebrantable. Al explicarle lo que sucedía, su rostro se endureció. No es un espíritu común, Gabriel. Lo que describes suena a un ángel caído. No todos ellos fueron confinados al infierno. Algunos se quedaron atrapados entre nuestro mundo y el suyo, buscando alimentar su poder con el miedo y la fe de los incautos. Esa noche, el padre Javier y yo nos dispusimos a enfrentarlo. Con agua bendita, incienso y oraciones, subimos al campanario. El aire se sentía más frío de lo normal y el ambiente estaba cargado de un zumbido apenas audible, como si miles de voces susurraran al unísono. Al llegar, la criatura ya nos esperaba. Sus alas se extendieron, cubriendo gran parte de la cúpula, y sus cuencas vacías parecían brillar con un fulgor antinatural. Javier comenzó a rezar en latín, pero el ser no se movió. En cambio, su voz resonó una vez más. No me echarás, este lugar es mío. Ellos vienen por mí, no por tu Dios. De repente, la cruz que llevaba Javier se rompió en 2. El padre Javier cayó de rodillas, pero antes de que pudiera reaccionar, la criatura voló hacia él con una velocidad inhumana. Fue en ese momento que recordé algo que había leído en un texto antiguo. Los seres como este no podían soportar la luz directa.
Tomé mi linterna y, desesperado, apunté hacia el rostro de la criatura. Al principio no pareció afectarle, pero cuando comencé a recitar el Salmo 91, algo cambió. Sus alas comenzaron a temblar y un grito desgarrador llenó el espacio. La luz de la luna atravesó un vitral roto, iluminando al ser por completo. En cuestión de segundos, su forma se desvaneció, dejando solo un olor acre y un rastro de cenizas negras. La iglesia permaneció en silencio después de eso, pero el lugar nunca volvió a ser el mismo. Los vitrales no recuperaron su color y las campanas están ahora completamente corroídas, como si algo las hubiera envejecido siglos en una noche. Javier y yo decidimos sellar el campanario y evitar que alguien más subiera. Sin embargo, cada vez que el reloj marca las 3 de la madrugada, puedo sentir un leve roce en las paredes, como si algo con alas gigantes aún rondara ahí arriba, esperando su momento para volver. ¿Qué opinan, amigos? ¿Creen que un ser como este podría quedarse atrapado entre lo divino y lo maligno? La noche aún es joven y lo que viene les pondrá los pelos de punta. Los lugares abandonados siempre tienen un aire inquietante, pero pocos sitios pueden igualar la sensación de desasosiego de una iglesia olvidada por el tiempo. Ahora es el turno de Valeria y nos cuenta una historia, donde una apuesta llevó a una joven a descubrir que algunas puertas no deberían abrirse jamás. El relato dice así: me llamo Valeria y esto ocurrió hace 2 años cuando tenía 22. Vivo en Puebla, México, una ciudad famosa por su arquitectura colonial y sus iglesias majestuosas. Pero esta historia no tiene que ver con esas iglesias llenas de luz y vida, sino con una que ha sido tragada por el olvido: la iglesia abandonada de San Gregorio. San Gregorio es un pequeño pueblo a unos 40 minutos en auto de la ciudad. La mayoría de sus habitantes se mudaron después de un fuerte terremoto en los años 70 que destruyó gran parte del lugar, incluyendo la iglesia. Desde entonces, el edificio quedó en ruinas, olvidado entre el polvo y los escombros. Mis amigos y yo éramos aficionados a lo paranormal, aunque más como entretenimiento que por verdadera creencia. Una noche, mientras veíamos videos sobre lugares embrujados, alguien mencionó la iglesia de San Gregorio. Dicen que ahí pasan cosas raras, dijo Marcos, siempre el más entusiasta. ¿Qué cosas raras?, pregunté, tratando de sonar escéptica. Gente que ha entrado dice que sienten que los observan y que en el último banco siempre hay algo. Me reí, pero la idea despertó mi curiosidad, así que decidimos ir esa misma noche. Llevamos linternas, teléfonos y una cámara vieja que uno de mis amigos tenía por si lográbamos captar algo. Llegamos cerca de la medianoche. El pueblo estaba desierto, con calles cubiertas de maleza y casas en ruinas que parecían observarnos con ojos vacíos. Al acercarnos a la iglesia, notamos que la atmósfera se volvía más pesada. Había un silencio extraño, sin el más mínimo sonido de insectos o viento. La iglesia estaba en condiciones deplorables. Las paredes agrietadas dejaban entrar la luz de la luna y los vitrales rotos proyectaban sombras distorsionadas en el suelo. Los bancos estaban cubiertos de polvo y telarañas y el aire tenía un olor a humedad mezclado con algo metálico. Mientras explorábamos, Marcos tuvo una idea que en retrospectiva fue una terrible decisión. Valeria, ¿te atreves a sentarte en el último banco sola? Era una apuesta sencilla. Si me quedaba sentada 5 minutos, ellos me invitarían a cenar lo que quisiera. No podía dejar que pensaran que tenía miedo, así que acepté. Caminé lentamente hasta el último banco, pegado a una pared que estaba casi completamente en penumbra. Me senté y respiré hondo, tratando de ignorar cómo mis pasos habían levantado polvo que ahora flotaba a mi alrededor. La madera del banco crujió bajo mi peso y mi linterna iluminaba solo un pequeño círculo frente a mí.
Mis amigos, riendo, se quedaron en el otro extremo de la iglesia, apagando sus linternas para aumentar la tensión. Al principio todo estaba tranquilo, pero pronto comencé a sentir una extraña presión en el pecho, como si algo invisible estuviera observándome. El aire se volvió más frío, y de repente escuché un leve crujido detrás de mí, como si alguien caminara sobre los escombros. «Chicos, no es gracioso», dije, tratando de sonar firme. No hubo respuesta, solo más crujidos, cada vez más cerca. La sensación de ser observada se volvió insoportable, y cuando me atreví a girar la cabeza, vi algo que no puedo explicar. En la penumbra, la oscuridad parecía moverse como si tuviera vida propia. De pronto, una voz ronca y baja susurró detrás de mi oído. «No te vayas». Sentí que el corazón me latía en los oídos. Me levanté de golpe y corrí hacia mis amigos, quienes al verme tan alterada, dejaron de reír y encendieron sus linternas. «¿Qué pasó?», preguntó Marcos. «Algo me habló. Había alguien detrás de mí». No esperaron a más explicaciones. Decidimos salir de la iglesia, pero mientras caminábamos hacia la puerta, sentí que algo nos seguía. Miré hacia atrás y lo vi. En el último banco, donde yo había estado sentada, había una figura. Era oscura, encorvada, con largos brazos que se extendían hacia adelante. No tenía rostro, pero sabía que me estaba mirando. «¡Corran!», grité, y todos salimos despavoridos. No paramos hasta llegar al auto. Cuando estuvimos lejos intenté explicar lo que había visto, pero ninguno de nosotros podía olvidar la sensación de ser perseguidos por algo que no debía estar allí. Esa noche no pude dormir. Mi mente no dejaba de regresar a esa figura en el banco, a esa voz que había susurrado tan cerca de mí. Decidí investigar más sobre la iglesia. Lo que encontré me dejó helada. Antes del terremoto, el sacerdote que dirigía las misas en esa iglesia fue acusado de prácticas oscuras. Vecinos decían que en las noches realizaba rituales en secreto, y algunos juraban que habían visto sombras extrañas moviéndose en el interior cuando todo estaba cerrado. Después del terremoto, la iglesia fue abandonada, pero los rumores continuaron. La gente hablaba de una figura que aparecía en el último banco, observando a cualquiera que se atreviera a entrar. Desde esa noche no he vuelto a San Gregorio, pero a veces, en mis sueños, me encuentro sentada de nuevo en ese banco, incapaz de moverme. La figura está ahí, inclinándose hacia mí, susurrándome las mismas palabras. «No te vayas». Y ahora, amigos, les pregunto, ¿tendrían el valor de entrar a un lugar así? ¿Qué creen que se oculta en los rincones oscuros de esa iglesia? Déjenme sus comentarios, y si tienen alguna experiencia similar, no duden en compartirla. Mi nombre es Sebastián, tengo 35 años y soy historiador. Mi pasión por explorar lugares antiguos me ha llevado a descubrir cosas fascinantes, pero también algunas experiencias que preferiría olvidar. He querido compartir mi experiencia con el auditorio de Historias del Lado Oculto, porque siento que es un relato que no solo desafía la lógica, sino que también me marcó profundamente. Lo que viví en la iglesia de Nuestra Señora de las Almas no fue simplemente un encuentro con lo desconocido, sino una experiencia que me dejó con más preguntas que respuestas, y un temor que aún me acompaña hasta hoy. Espero que al compartir esto con ustedes, podamos buscar juntos algún significado o explicación a lo que ocurrió aquella noche. Esta historia ocurrió hace 5 años, en un pequeño pueblo llamado Santa Esperanza, ubicado en las montañas de Colombia. Santa Esperanza fue abandonado hace más de 70 años, después de que un derrumbe devastara casi todo el lugar. De los pocos edificios que quedaron en pie, la antigua iglesia de Nuestra Señora de las Almas era la más destacada. Aunque estaba parcialmente destruida, seguía siendo un lugar imponente,
con una atmósfera que parecía contener siglos de historia en sus muros. Llegué al pueblo como parte de una investigación sobre pueblos abandonados. Al acercarme a la iglesia, noté que su fachada aún conservaba detalles tallados a mano, pero las puertas estaban parcialmente rotas, dejando entrar el viento que silbaba entre los escombros. Al entrar, un extraño escalofrío recorrió mi cuerpo. La nave principal estaba cubierta de polvo y plantas trepadoras, pero los bancos y el altar estaban casi intactos, como si alguien hubiera cuidado de ellos. Mientras tomaba fotos, noté algo inusual. Sobre el altar había velas apagadas y un crucifijo de madera que parecía reciente, como si alguien lo hubiera colocado allí no hacía mucho tiempo. Sentí una mezcla de curiosidad y desconcierto. ¿Quién vendría hasta este lugar abandonado para mantenerlo en estas condiciones? Decidí pasar más tiempo explorando. Fue entonces cuando mi cámara comenzó a fallar. La pantalla parpadeaba y las fotos salían distorsionadas, como si hubiera interferencia. Mientras revisaba el equipo, un sonido inesperado me puso los pelos de punta, el eco de un canto lejano. Era un canto gregoriano solemne y profundo que resonaba por las paredes de la iglesia. Al principio pensé que podría ser un efecto del viento o incluso un grupo de turistas que, como yo, habían llegado al lugar. Sin embargo, cuando salí a investigar no había nadie. El canto continuaba, pero parecía provenir de dentro de la iglesia, aunque no había ningún lugar donde alguien pudiera esconderse. Volví al interior, tratando de ignorar la sensación de inquietud que crecía en mi pecho. Fue entonces cuando los vi. Al fondo de la iglesia, sentados en los bancos, había varias figuras. Eran personas vestidas con ropas antiguas, como de principios del siglo XX. No se movían, solo estaban allí, inclinadas hacia adelante, como si estuvieran rezando. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No entendía cómo no las había visto antes. Reuniendo todo mi valor, murmuré: «Disculpen, ¿quiénes son?». Nadie respondió. Me acerqué unos pasos y noté algo extraño. Sus cuerpos no eran completamente sólidos, parecían estar hechos de niebla o sombras. Cada vez que intentaba fijar mi mirada en uno de ellos, su figura se volvía borrosa. De pronto, todos levantaron la cabeza al mismo tiempo. Sus rostros eran pálidos, casi translúcidos, y sus ojos no tenían pupilas, solo un blanco intenso que parecía brillar en la penumbra. Sentí un frío intenso en todo el cuerpo, como si el aire hubiera sido drenado de la habitación. Cuando pensé en correr, una figura más apareció frente al altar. Era un hombre alto, con una sotana negra y un rostro envejecido, pero sus ojos eran iguales a los de los demás, vacíos y aterradores. Levantó las manos y el canto se detuvo. «Bienvenido a nuestra misa», dijo con una voz profunda y resonante. No podía moverme. Algo me mantenía clavado al suelo, como si el peso de cientos de años de historia se hubiera posado sobre mí. El sacerdote continuó hablando, pero sus palabras eran incomprensibles, como si estuviera rezando en un idioma antiguo. De repente, sentí que las figuras en los bancos comenzaban a moverse, levantándose lentamente. Su forma seguía siendo borrosa, pero sus ojos brillaban con más intensidad. Todo en mi cuerpo me gritaba que saliera de ahí, pero mis piernas no respondían. El sacerdote se acercó y extendió una mano hacia mí. «Ahora eres parte de nuestra congregación», dijo, mientras su rostro se transformaba en una mueca siniestra. En ese momento, escuché un fuerte estruendo, como si algo se hubiera caído cerca de la entrada. Fue suficiente para romper el extraño trance en el que estaba. Sin mirar atrás, corrí tan rápido como pude, tropezando con escombros y casi perdiendo el equilibrio varias veces. No paré hasta llegar a mi auto. Cuando encendí el motor, miré por el retrovisor y vi la iglesia iluminada débilmente por la luna. En la entrada, las figuras estaban ahí, observándome en silencio. Desde entonces,
he tratado de darle sentido a lo que viví. Algunas personas me han dicho que podrían ser las almas de los habitantes que murieron durante el derrumbe, atrapados en un bucle eterno de fe y desesperación. Otros creen que fue una alucinación provocada por el aislamiento y el ambiente del lugar, pero yo sé lo que vi y sé que esas figuras no eran de este mundo. ¿Qué creen ustedes que fue lo que Sebastián presenció? ¿Un fenómeno paranormal o un eco de un pasado trágico? Déjenme sus comentarios y compartan sus teorías. Y si les está gustando nuestro contenido, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestras próximas historias. Continuemos, porque esto no termina aquí. Los confesionarios han sido testigos de los secretos más oscuros de las almas que buscan redención. Pero, ¿qué pasaría si un confesor se enfrentara a algo más que simples pecados humanos? Escuchen la siguiente historia, donde un sacerdote recibe una confesión que desafía toda lógica y pone a prueba su fe. Mi nombre es Ignacio y llevo más de 20 años siendo sacerdote. Durante mi vida he visto mucho: arrepentimiento sincero, mentiras disfrazadas de confesiones y hasta personas que se acercan a la iglesia solo para escapar de su propia culpa. Pero lo que ocurrió hace 4 años en la parroquia donde servía en Guanajuato, México, me marcó profundamente. Hasta hoy dudo en compartirlo, pero siento que debe ser contado. Era una tarde tranquila de octubre. La iglesia, una construcción colonial con techos altos y vitrales que teñían el interior de colores cálidos, estaba casi vacía. Habíamos terminado la última misa del día y me preparaba para recoger los objetos del altar cuando escuché pasos suaves acercándose al confesionario. Al mirar, vi a un hombre alto, delgado y vestido de negro. Su rostro estaba parcialmente cubierto por un sombrero de ala ancha, pero su postura era rígida, como si llevara el peso del mundo sobre los hombros. Caminó lentamente hasta el confesionario y se sentó sin decir una palabra. «Buenas tardes, hijo», dije mientras me acomodaba al otro lado de la rejilla. «Bendígame, padre, porque he pecado», respondió con una voz grave y pausada. Al principio, todo parecía una confesión común. Habló de sus errores, de su lucha con la fe y de un pasado lleno de sombras. Pero a medida que continuaba, sus palabras comenzaron a volverse extrañas. Habló de siglos de sufrimiento, de haber visto pasar generaciones enteras, de estar condenado a una existencia interminable. «Hijo, ¿qué quieres decir con existencia interminable?», pregunté tratando de mantener la calma. Hubo un silencio prolongado. Luego respondió: «No soy como los demás, padre. Mi alma no pertenece ni al cielo ni al infierno. Estoy atrapado entre ambos, un espectador de lo que no puedo cambiar». La manera en que lo dijo me causó un escalofrío. No era la primera vez que alguien usaba metáforas en el confesionario, pero su tono, su voz, tenían una intensidad que parecía penetrar directamente en mi mente. Decidí profundizar. «¿Por qué estás aquí hoy? ¿Qué buscas?». El hombre dejó escapar un suspiro largo y pesado. «Estoy aquí porque he cometido un pecado imperdonable, uno que ha condenado no solo mi alma, sino las de otros». Mis manos comenzaron a sudar, pero intenté mantener mi compostura. Dios es misericordioso. Si te arrepientes de corazón, puedes ser perdonado. Fue entonces cuando sus palabras me paralizaron. «¿Incluso si fui yo quien lo traicionó? ¿Incluso si fui yo quien lo entregó?». Mi mente tardó unos segundos en procesar lo que había dicho. Por un momento, pensé que hablaba en sentido figurado. «¿A quién entregaste?», pregunté con cautela. El hombre inclinó la cabeza hacia la rejilla y por primera vez pude ver parte de su rostro. Era pálido, con ojos oscuros y vacíos
que parecían absorber la poca luz que había en el confesionario. Lo entregué a ellos por 30 monedas de plata. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Quise decir algo, pero las palabras se atoraron en mi garganta. ¿Era posible que estuviera diciendo lo que yo creía? Intenté razonar conmigo mismo. Quizás era un hombre perturbado, alguien que mezclaba realidad y fantasía. «No entiendo de qué hablas, hijo», dije finalmente, aunque mi voz temblaba. El hombre sonrió, una sonrisa amarga que parecía reflejar siglos de arrepentimiento. Claro que lo entiendes, padre. Lo entiendes mejor que nadie. De repente, el ambiente cambió. El aire se volvió pesado, como si toda la iglesia estuviera siendo envuelta por una fuerza invisible. Afuera, las campanas comenzaron a sonar aunque nadie las había tocado. Intenté salir del confesionario, pero algo me lo impidió. Era como si una barrera invisible me mantuviera atrapado. Mientras tanto, la figura al otro lado seguía hablando, cada palabra cargada de un peso que no podía comprender. He vagado por siglos, padre, buscando redención, pero nunca la encuentro. Ellos me lo recuerdan cada noche, los ojos de aquellos a quienes condené con mi traición. Por fin, logré reunir el valor para preguntar lo que mi mente se negaba a aceptar. «¿Quién eres?». El hombre levantó la cabeza y sus ojos brillaron con un fulgor antinatural. Soy Judas. En ese instante, las luces de la iglesia comenzaron a parpadear y un sonido, como de susurros lejanos, llenó el espacio. Quise rezar, pero mi mente estaba en blanco. Padre, dime, ¿puede un hombre como yo ser perdonado?, preguntó con un tono que mezclaba desesperación y resignación. Antes de que pudiera responder, las campanas se detuvieron abruptamente y el ambiente volvió a la calma. Abrí la puerta del confesionario de golpe, pero el hombre ya no estaba. Todo rastro de su presencia había desaparecido, excepto por un leve aroma a tierra húmeda y algo metálico, como sangre oxidada. Esa noche no pude dormir. Le di vueltas a lo que había sucedido, tratando de encontrar una explicación lógica. Pero en el fondo, sabía que lo que había presenciado no era algo normal. Al día siguiente, encontré algo que me dejó helado. En el suelo del confesionario había una pequeña moneda de plata, tan antigua que la inscripción apenas era legible. Desde entonces, la llevo conmigo, un recordatorio de aquella noche y del encuentro que cambió para siempre mi perspectiva sobre el perdón y la redención. ¿Qué opinan, amigos? ¿Es posible que Judas siga buscando redención? ¿Fue realmente su espíritu el que se apareció aquella noche o una manifestación del remordimiento eterno? Algunas iglesias guardan en sus muros más que rezos y esperanza. A veces, lo que parece sagrado puede convertirse en el refugio de aquello que no debería existir. Recuerda, no siempre estamos solos, incluso en los lugares más santos. Y si alguna vez escuchas un susurro en la penumbra, piénsalo 2 veces antes de responder. Tal vez no sea la salvación lo que te espera,